Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que ha dado un giro inesperado, algo que ha dejado a muchos preguntándose qué está pasando realmente. Hoy vamos a desgranar el titular: Ande cambió de opinión. Contactó a Kerem tras mudarse con Gamze. Uf, solo con leerlo ya se siente la tensión, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes son fans de estas dinámicas, de las idas y venidas en las relaciones, de los giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Y créanme, esta situación de Ande, Kerem y Gamze tiene todos los ingredientes para ser uno de esos casos que dan para mucho hablar. Así que si les gusta estar al día de las últimas novedades, si disfrutan analizando estas situaciones, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de abajo. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas. Y activen la campanita, que eso es clave para que YouTube les avise en cuanto subamos un vídeo nuevo. Ahora, vamos a lo que nos trajo aquí. El titular nos presenta una situación compleja. Por un lado, tenemos a Ande, de quien se dice que ha cambiado de opinión. Esto implica que había una decisión previa, una postura, y ahora ha dado marcha atrás. Pero, ¿sobre qué precisamente? ¿Y por qué? ¿Qué la ha llevado a reconsiderar algo que parecía ya decidido? Por otro lado, tenemos la acción concreta: contactó a Kerem. Esto en sí mismo ya es un movimiento interesante, ¿no creen? Especialmente considerando el contexto que nos da la segunda parte del titular. Y aquí viene lo jugoso: tras mudarse con Gamze. ¡Boom! Ahí es donde todo explota. Mudarse con alguien en el contexto de relaciones suele implicar un nivel de compromiso, de estabilidad, de un futuro compartido, o al menos de una etapa que se inicia. Y justo después de este importante paso vital, Ande decide contactar a Kerem. Esto genera muchísimas preguntas. ¿Estaba Ande y Kerem en una relación antes de que ella se mudara con Gamze? ¿O es que el contacto con Kerem es la razón por la que se mudó con Gamze, quizás como una estrategia o una forma de alejarse de Kerem, y ahora ha reconsiderado esa estrategia? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Vamos a analizarlo paso a paso, basándonos en la información que tenemos y en las posibles interpretaciones que surgen de este intrigante titular. Imaginen esto como un pequeño detective de relaciones. Nuestra primera pista es que Ande cambió de opinión. Este es un punto de inflexión crucial. ¿Qué opinión podría haber cambiado? Podría ser una opinión sobre Kerem, sobre su relación con él, o incluso sobre su propia vida y las decisiones que está tomando. Si ya había decidido poner distancia con Kerem, ¿qué la ha hecho volver atrás? Si estaba decidida a empezar una vida con Gamze, ¿qué ha roto esa determinación? La segunda pista es el contacto con Kerem. No es solo un pensamiento, es una acción. Ande ha tomado la iniciativa de contactarlo. Esto sugiere que no es algo que haya sucedido por casualidad. Ella buscó activamente a Kerem. Esto podría significar varias cosas: que quiere aclarar algo, que necesita su ayuda, que extraña la relación que tenía con él, o incluso que su mudanza con Gamze no es tan sólida como parecía. La forma en que se dio este contacto también es importante: fue una llamada, un mensaje, un encuentro cara a cara. Cada una de estas opciones lleva implícitas diferentes grados de intensidad y propósito. Y la tercera pieza del rompecabezas, la que pone todo en perspectiva, es tras mudarse con Gamze. Este es el marco temporal y contextual. La mudanza con Gamze es un evento significativo. Implica que Ande ha tomado una decisión importante sobre su vida y su futuro, y esa decisión parece haber incluido a Gamze como una parte central. Entonces, la pregunta natural es: ¿cómo encaja el contacto con Kerem en este escenario? ¿Es una contradicción? ¿Es una consecuencia inesperada? ¿Es una forma de sabotear la nueva etapa? Consideremos una posible línea temporal. Podría ser que Ande y Kerem tuvieran una relación que terminó, y ella, para seguir adelante o quizás para probar algo nuevo, decidió mudarse con Gamze. Pero una vez instalada en su nueva vida, o quizás en medio del proceso de adaptación, sintió que algo faltaba, o que la decisión de alejarse de Kerem no era la correcta. El contacto podría ser un intento de reabrir esa puerta, de evaluar si todavía hay algo entre ellos, o simplemente para desahogarse o buscar consuelo.
Otra posibilidad es que la relación con Gamze no haya sido tan espontánea o deseada como podría parecer. Quizás la mudanza con Gamze fue una decisión forzada, una salida de una situación anterior, o incluso una forma de hacerle una declaración a Kerem, para demostrarle que seguiría adelante. Y ahora, al darse cuenta de la realidad de la nueva situación, o al sentir la presión de esa nueva etapa, su mente vuelve a Kerem. La mudanza con Gamze podría haber sido un intento de escapar de algo relacionado con Kerem, y ahora esa fuga no le está resultando tan satisfactoria como esperaba. Pensemos en la psicología detrás de esto. Cuando tomamos decisiones importantes, a veces hay un periodo de duda o de reflexión. La mudanza con Gamze es un gran paso, y es natural que Ande esté procesando esta nueva realidad. Si su relación con Kerem fue significativa, es posible que incluso al empezar algo nuevo, los recuerdos o los sentimientos hacia él sigan presentes. El contacto podría ser una forma de cerrar ese capítulo definitivamente, o por el contrario, de reabrirlo y ver qué sucede. ¿Y qué pasa con Kerem? ¿Cómo se siente él al ser contactado por Ande, especialmente sabiendo que ella se ha mudado con Gamze? Su reacción podría ser de sorpresa, de esperanza, de confusión, o incluso de molestia, dependiendo de cómo terminó su relación con Ande. Si él aún tiene sentimientos por Ande, esta llamada podría ser una señal esperanzadora. Si él ha seguido adelante, podría ser una interrupción o una molestia. ¿Y Gamze está al tanto de esto? ¿Sabía Ande que su contacto con Kerem podría tener consecuencias para su relación con Gamze? Esta es una pregunta clave. Si Gamze está en una relación seria y comprometida con Ande, un contacto con un ex o con alguien del pasado podría ser visto como una señal de alarma. El hecho de que Ande haya hecho esto después de mudarse con Gamze sugiere que, de alguna manera, Kerem sigue siendo relevante en su vida, a pesar de su aparente compromiso con Gamze. Podríamos estar ante una situación donde Ande está probando las aguas. Quizás la relación con Gamze es genuina, pero ella todavía tiene asuntos pendientes con Kerem, o simplemente necesita la validación o la perspectiva de él. Y esto es más dramático, quizás la mudanza con Gamze fue un error, y ahora se da cuenta de que todavía quiere estar con Kerem. Analicemos el término cambió de opinión. Esto implica que había una decisión previa. ¿Cuál fue esa decisión? Podría ser la decisión de no contactar a Kerem más. Podría ser la decisión de concentrarse en su relación con Gamze. Podría ser la decisión de que Kerem ya no era parte de su vida. Y ahora ha revertido esa decisión. Imaginemos escenarios específicos. Supongamos que Ande y Kerem tuvieron una ruptura difícil. Ande decide seguir adelante y se muda con Gamze, quien le ofrece una estabilidad y un futuro que quizás Kerem no podía darle, o quizás era una forma de castigar a Kerem o de demostrarle que puede ser feliz sin él. Pero al estar viviendo esa nueva realidad, quizás las cosas no son tan idílicas como esperaba. Empiezan a surgir dudas, a añorar lo que tenía con Kerem, o simplemente a darse cuenta de que Gamze no es la persona adecuada. Entonces, en un momento de debilidad o de reflexión, contacta a Kerem para ver si hay alguna posibilidad de reconciliación o simplemente para hablar. Otra hipótesis, quizás la mudanza con Gamze es más sobre el apoyo que Gamze le brinda a Ande en un momento difícil de su vida. Y la relación con Kerem, sea cual sea su estado, está generando estrés o conflicto. Ande, al intentar sanar o encontrar un nuevo rumbo, contacta a Kerem para poner las cosas en claro, para pedirle espacio, o para cerrar ese capítulo de una vez por todas, y así poder dedicarse completamente a su nueva etapa con Gamze. Lo que hace este titular tan intrigante es la aparente contradicción. Mudarse con alguien es un paso hacia la consolidación de una relación. Contactar a otra persona, especialmente un ex, justo después de ese gran paso, sugiere que hay algo inconcluso o que la nueva relación no está llenando todas sus expectativas. Es importante considerar que no sabemos la naturaleza de la relación entre Ande y Kerem, ni la de Ande y Gamze. ¿Eran novios Ande y Kerem? ¿Eran amigos con derecho a roce? ¿Eran simplemente conocidos? Y con Gamze, ¿es una relación romántica, una amistad muy cercana, o una necesidad de compañía? Las respuestas a estas preguntas influirían mucho en la interpretación. Sin embargo, el hecho de que se mencione la mudanza, que es un acto de convivencia y un paso adelante en muchas relaciones, le da un peso significativo a la historia. Podríamos estar hablando de un triángulo amoroso clásico, o de una situación donde Ande está lidiando con sus sentimientos y su pasado mientras intenta construir un futuro.
El cambio de opinión podría ser el reconocimiento de que no puede dejar atrás su conexión con Kerem, o la realización de que la vida con Gamze no es lo que realmente desea. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Las relaciones son complicadas, llenas de matices y decisiones que no siempre son fáciles. A veces damos pasos importantes como mudarnos con alguien, creyendo que es lo correcto, solo para descubrir que nuestros sentimientos o nuestras necesidades internas nos llevan en otra dirección. El contacto con personas de nuestro pasado, incluso cuando estamos comprometidos en una nueva etapa, puede ser una señal de que hay asuntos pendientes que debemos resolver. Es crucial recordar que esto es un titular, y detrás de él hay una historia humana, con emociones, dudas y quizás errores. No podemos juzgar a Ande sin conocer todos los detalles, pero sí podemos analizar las dinámicas y las posibles motivaciones que nos presenta. Quizás Ande necesitaba un consejo de Kerem, o necesitaba su perdón, o simplemente extrañaba su amistad. O quizás, y esta es la opción más dramática, se dio cuenta de que Kerem es la persona con la que realmente quiere estar, y la mudanza con Gamze fue un error que intenta corregir. La clave aquí es el cambio de opinión. Esto indica un proceso interno. Algo en Ande se ha reajustado. Y este reajuste la ha llevado a tomar una acción específica, contactar a Kerem. La temporalidad tras mudarse con Gamze es lo que le da ese tinte de urgencia y de posible conflicto. Imaginen el escenario desde la perspectiva de Gamze. Si Ande se muda con ella, se espera un cierto nivel de exclusividad y compromiso. Un contacto con un ex, especialmente si se hace de forma oculta o si las intenciones no son claras, podría ser muy doloroso y destructivo para la relación. Por otro lado, si Ande y Kerem mantenían una relación platónica o de amistad después de una relación romántica, el contacto podría ser menos problemático. Sin embargo, el hecho de que se destaque y se presente como un giro inesperado sugiere que hay algo más profundo en juego. Podríamos estar ante una lucha interna de Ande entre la seguridad y la estabilidad que quizás le ofrece Gamze, y la pasión, o la conexión profunda que quizás sentía con Kerem. El cambio de opinión podría ser el momento en que decide priorizar sus verdaderos sentimientos, aunque eso signifique poner en riesgo su nueva relación. En resumen, este titular nos presenta una situación donde Ande, después de un compromiso importante como mudarse con Gamze, ha reconsiderado algo y ha decidido contactar a Kerem. Esto sugiere que Kerem, a pesar de la nueva etapa de Ande, sigue siendo una figura relevante en su vida, y que su decisión de mudarse con Gamze podría no ser tan definitiva o satisfactoria como parecía. La historia nos deja con la intriga de las verdaderas motivaciones de Ande, el impacto en su relación con Gamze, y la reacción de Kerem ante este inesperado contacto. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje interesante a través de las complejidades de las relaciones y los giros inesperados que pueden tomar. En resumen, hemos explorado la idea de que Ande cambió de opinión después de mudarse con Gamze, y que este cambio la llevó a contactar a Kerem. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, desde dudas sobre su nueva relación hasta la reaparición de sentimientos pasados. Hemos considerado la importancia de la mudanza con Gamze como un punto de inflexión y el impacto potencial que el contacto con Kerem podría tener en ambas relaciones. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Me encanta desgranar estas historias y ver las diferentes capas que esconden. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que motivó a Ande a cambiar de opinión y contactar a Kerem? ¿Creen que esto afectará su relación con Gamze? ¿Qué papel creen que juega Kerem en todo esto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar esta historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo.